Hay noches en las que el silencio parece respirar, y si escuchas con atención, puede que oigas algo que no debería estar ahí. Bienvenido al canal donde el miedo nunca termina cuando apagas la pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte, antes de que las luces empiecen a parpadear. Antes de contarles lo que me pasó durante esos meses trabajando de noche, quiero que entiendan algo. Los turnos nocturnos cambian a las personas de maneras que uno no imagina. Tu cuerpo se acostumbra a vivir al revés del resto del mundo. Tu mente se vuelve más sensible a cosas que durante el día parecerían normales, y empiezas a notar detalles que otros simplemente no ven. No es que te vuelvas loco, es que tu percepción se agudiza de una forma extraña. Por eso, cuando les cuente lo que viví, no piensen que estoy inventando nada. Todo lo que van a escuchar pasó exactamente como se los voy a relatar. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Hace 2 años conseguí trabajo como vigilante nocturno en una empresa de productos químicos que está en la zona industrial de la ciudad. El trabajo no era complicado, solo tenía que hacer rondas cada 2 horas por las instalaciones, revisar que las puertas estuvieran bien cerradas, que no hubiera movimientos extraños en las cámaras de seguridad y mantener un registro de todo en una bitácora. El horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Al principio todo parecía perfecto. El sueldo era bueno, mejor que otros trabajos que había tenido, y la empresa se veía seria y bien organizada. Las instalaciones eran grandes, con varios edificios conectados por pasillos largos, bodegas enormes llenas de contenedores con químicos, y una oficina administrativa que durante el día estaba llena de gente, pero que por las noches quedaba completamente vacía. La única compañía que tenía era don Aurelio, el otro vigilante que trabajaba los fines de semana y que me ayudó durante mi primera semana para enseñarme todo el proceso. Don Aurelio era un hombre mayor, de unos 60 años, que llevaba trabajando ahí desde que la empresa se había establecido, hacía más de 15 años. Era tranquilo, hablaba poco, pero se notaba que conocía cada rincón de ese lugar como si fuera su propia casa. Durante esos primeros días me enseñó las rutas que tenía que seguir, me explicó cómo funcionaba el sistema de cámaras y me dio algunos consejos prácticos sobre el trabajo. Recuerdo que una de las primeras cosas que me dijo fue: «Este lugar tiene sus propios sonidos, Carlos. Al principio te van a parecer raros, pero te acostumbras. Los tubos se expanden con el calor del día y se contraen en la noche. Las máquinas de aire acondicionado se prenden y se apagan solas. Y a veces el viento hace que las láminas del techo suenen como si alguien estuviera caminando arriba. No te asustes por eso, es normal». Tenía razón. Los primeros días cada ruido me ponía nervioso. El lugar era tan grande y tan silencioso que cualquier sonido se amplificaba de una manera increíble. Escuchaba pasos donde no había nadie, puertas que parecían abrirse y cerrarse, y crujidos que venían de todas partes. Pero como me había dicho don Aurelio, después de una semana ya me había acostumbrado a la mayoría de esos sonidos. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba a las 10 de la noche, me cambiaba el uniforme en una pequeña oficina que tenía la empresa para los vigilantes, revisaba que todas las cámaras estuvieran funcionando bien, y empezaba mi primera ronda a las 10:30. La ronda completa me tomaba aproximadamente 1 hora, porque tenía que caminar por todos los edificios, revisar todas las puertas y anotar cualquier cosa fuera de lo normal en la bitácora. Después regresaba a la oficina, donde tenía un escritorio con las pantallas de las cámaras, y me quedaba ahí hasta la siguiente ronda a las 12:30 de la noche. Así seguía hasta completar mis 4 rondas de la noche: 10:30, 12:30, 2:30 y 4:30 de la mañana. Entre ronda y ronda, me quedaba en la oficina leyendo, viendo las cámaras o a veces hasta estudiando, porque estaba tomando un curso de computación los sábados. Las primeras semanas todo fue completamente normal, no pasó nada raro, no vi nada extraño, y empezaba a sentirme cómodo con el trabajo. Me gustaba la tranquilidad, me gustaba tener tiempo para leer, y el sueldo me alcanzaba muy bien para mis gastos. Incluso pensé que había encontrado el trabajo perfecto para mí, pero todo cambió una noche de martes. A finales de mi segundo mes trabajando ahí, esa noche iba a ser diferente a todas las demás, aunque yo no lo sabía todavía.
Era una noche normal, sin lluvia, sin viento fuerte, sin nada que me hiciera pensar que algo fuera a pasar. Llegué a las 10 como siempre. Me cambié, revisé las cámaras y salí a hacer mi primera ronda. Todo iba normal hasta que llegué al edificio número 3, que era una de las bodegas más grandes. Cuando entré algo se sintió diferente. No puedo explicar exactamente qué era, pero el aire se sentía más pesado, como si hubiera más humedad de lo normal. Los sonidos también eran distintos. En lugar de los crujidos normales que ya conocía, había un silencio muy profundo, como si todos los ruidos habituales hubieran desaparecido de repente. Caminé por el pasillo principal de la bodega, alumbrando con mi lámpara los contenedores que estaban apilados hasta el techo. Todo parecía estar en orden, pero esa sensación rara no se me quitaba. Era como si alguien me estuviera observando, aunque sabía perfectamente que estaba solo. Revisé mi reloj, eran las 11:10 de la noche. Tenía que terminar la ronda rápido para estar de regreso en la oficina a las 11:30. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Venía desde el fondo de la bodega, desde una zona donde normalmente no iba porque solo había contenedores vacíos apilados. Era un sonido como de algo que se arrastraba por el suelo. Despacio, muy despacio. Me detuve y puse atención. El sonido se repitió 2 veces más, siempre igual, como si algo pesado se estuviera moviendo por el piso de concreto. Decidí ir a investigar. Caminé hacia el fondo de la bodega, alumbrando con la lámpara todos los rincones. No encontré nada. Los contenedores estaban en su lugar. No había nada en el suelo que pudiera haberse caído, y no se veía ningún animal que pudiera haber hecho ese ruido, pero la sensación de que me estaban observando se hacía cada vez más fuerte. Terminé esa primera ronda más rápido de lo normal y regresé a la oficina. Me senté frente a las pantallas de las cámaras y revisé todas las que correspondían al edificio número 3. No se veía nada raro. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que algún contenedor se había asentado un poco por el peso. Estas cosas pasan todo el tiempo en las bodegas. Pero durante la segunda ronda, a las 12:30, volví a escuchar el mismo sonido en el mismo lugar. Esta vez estaba más preparado, así que me acerqué más rápido y con más cuidado. El sonido se detuvo en cuanto me acerqué, como si lo que fuera que lo estuviera haciendo hubiera notado que yo venía. Eso me puso más nervioso que la primera vez, porque confirmaba que no era algo mecánico o normal. Revisé otra vez toda la zona. Moví algunos contenedores pequeños para ver si había algo detrás, y hasta revisé si no había alguna tubería rota que pudiera estar goteando. Nada. Todo estaba exactamente igual que siempre, pero cuando salí de la bodega, sentí claramente que algo me siguió hasta la puerta. No vi nada, no escuché pasos, pero había una presencia detrás de mí que me hacía querer caminar más rápido. De regreso en la oficina, decidí revisar todas las cámaras con más cuidado. Pasé los videos de las últimas 2 horas en cámara rápida, buscando cualquier movimiento extraño. No encontré nada fuera de lo normal. Solo me veía a mí mismo haciendo las rondas, y todo lo demás se veía completamente normal. Pensé en llamar a don Aurelio para preguntarle si alguna vez había escuchado algo raro en el edificio 3, pero eran las 2 de la mañana, y no quería despertarlo por algo que tal vez no era nada. Decidí esperar hasta el día siguiente para hablar con él. La tercera ronda, a las 2:30, fue la más extraña hasta ese momento. Cuando llegué al edificio 3, la puerta principal estaba entreabierta. Eso me alarmó inmediatamente, porque yo siempre reviso que todas las puertas queden bien cerradas al terminar cada ronda. Revisé mi bitácora para estar seguro, y efectivamente, había notado que la puerta del edificio 3 había quedado bien cerrada después de la segunda ronda. Entré con mucho cuidado, alumbrando hacia todos lados. La bodega se veía igual que siempre, pero había algo diferente en el aire. Un olor que no había notado antes, como a humedad vieja mezclada con algo químico que no pude identificar. No era un olor fuerte, pero era muy distinto a lo que normalmente olía ahí. Caminé por todo el edificio, revisando cada rincón, cada pasillo entre los contenedores, cada espacio donde alguien se pudiera esconder. No encontré a nadie, pero cuando llegué al fondo de la bodega, al mismo lugar donde había escuchado el sonido las veces anteriores, vi algo que me hizo sentir un frío en todo el cuerpo. En el piso había una marca. No era una marca vieja, sino algo reciente. Parecía como si algo pesado se hubiera arrastrado por el concreto
dejando una línea de unos 3 metros de largo. La marca empezaba desde donde estaban los contenedores vacíos y se extendía hacia el centro de la bodega, donde terminaba abruptamente, como si lo que sea que la hubiera hecho hubiera simplemente desaparecido. Me arrodillé para examinar la marca más de cerca. El concreto se veía raspado, como si algo con mucho peso se hubiera movido lentamente por ahí. Pero lo más raro era que la marca se veía húmeda, aunque el resto del piso estaba completamente seco. Toqué la marca con el dedo. Estaba fría y se sentía pegajosa. En ese momento escuché pasos. No eran los crujidos normales del edificio, sino pasos claros, como de botas pesadas caminando despacio por el concreto. Venían desde la entrada de la bodega, desde donde yo había entrado. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en todo el edificio. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la zona donde yo estaba. Conté hasta 10, esperando escuchar algo más, pero no hubo ningún otro sonido. Cuando finalmente me armé de valor para voltear hacia donde habían venido los pasos, no había nada. La bodega estaba tan vacía como siempre. Salí de ahí más rápido de lo que jamás había caminado en mi vida. Revisé que la puerta quedara bien cerrada. Le puse el candado que normalmente no usábamos y regresé corriendo a la oficina. Inmediatamente revisé todas las cámaras que cubrían el edificio 3. En las pantallas no se veía absolutamente nada, ni la puerta abierta, ni la marca en el piso, ni nada que indicara que algo hubiera pasado ahí. Eso fue lo que más me asustó. No era que las cámaras no hubieran grabado a alguna persona o animal. Era que no habían grabado nada de lo que yo acababa de ver y experimentar. Era como si hubiera dos realidades, diferentes, la que yo estaba viviendo y la que mostraban las cámaras. Me quedé despierto el resto de la noche, revisando las pantallas cada 5 minutos. No hice la última ronda a las 4:30. No me atreví. En lugar de eso, me quedé en la oficina hasta las 6 de la mañana, cuando llegó el vigilante del turno de día. Cuando le entregué la bitácora, no sabía qué escribir sobre lo que había pasado. ¿Cómo iba a anotar que había escuchado sonidos extraños, que había encontrado una marca misteriosa y que había escuchado pasos cuando las cámaras no mostraban nada? Me iban a pensar que estaba loco. Al final solo escribí: rondas realizadas normalmente. Todo en orden. Esa mañana no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido el cansancio, tal vez mi mente me había jugado una broma por trabajar tantas noches seguidas, pero en el fondo sabía que todo lo que había visto y escuchado había sido real. Por la tarde llamé a don Aurelio. Le pregunté si alguna vez había notado algo raro en el edificio 3, tratando de sonar casual, como si solo fuera curiosidad. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono antes de que me contestara. ¿Por qué me preguntas eso, Carlos? Le conté todo lo que había pasado, esperando que me dijera que había sido mi imaginación, pero su respuesta me dejó helado. Yo por eso ya no hago rondas en el edificio 3 después de las 2 de la mañana. Llevo años evitando ese lugar en las madrugadas. Sus palabras me confirmaron que no estaba loco, pero al mismo tiempo me llenaron de un miedo que no había sentido nunca. Le supliqué que me contara más, que me explicara qué había visto o escuchado él. Don Aurelio suspiró profundo antes de empezar a hablar. Mira, Carlos, yo no sé qué es lo que pasa en ese lugar, pero llevo más de 10 años notando cosas raras. Al principio pensé que era mi imaginación, como tú, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo ahí que no debería estar. Sonidos, movimientos, olores extraños, y siempre en la misma zona, siempre en el fondo de la bodega. Me contó que él también había encontrado marcas en el piso varias veces, siempre en el mismo lugar, siempre diferentes pero con la misma apariencia de algo pesado que se había arrastrado. Me dijo que una vez había visto algo moverse entre los contenedores, como una sombra grande que se desplazaba sin hacer ruido, pero que cuando fue a investigar, no encontró nada. Lo más raro, me dijo, es que las cámaras nunca graban nada. Es como si lo que pasa ahí no existiera para las máquinas, solo para nosotros. Le pregunté si le había contado a alguien más, si había hablado con los supervisores o con los dueños de la empresa. Me explicó que una vez hace varios años le había mencionado algo al gerente de seguridad, pero que éste le había dicho que seguramente era su imaginación y que mejor se concentrara en hacer bien su trabajo. Desde entonces decidí que era mejor no decir nada. Al fin y al cabo, lo que sea que esté ahí no nos ha hecho daño.
Solo está ahí. Y mientras uno no se meta con ello, no pasa nada grave. Esa conversación me tranquilizó un poco, pero también me llenó de más preguntas. ¿Qué era lo que estaba en ese edificio? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Por qué solo se manifestaba en las madrugadas? Esa noche regresé al trabajo con más miedo que nunca, pero también con más curiosidad. Sabía que no estaba loco, que don Aurelio había visto las mismas cosas que yo, pero al mismo tiempo tenía que seguir haciendo mi trabajo. No podía simplemente evitar el edificio 3 como él había hecho, porque eso significaría no cumplir con mis responsabilidades. Decidí hacer un experimento. En lugar de evitar el edificio, iba a observarlo más de cerca. Iba a tratar de entender qué era lo que pasaba ahí. Llevé una cámara pequeña que tenía en casa, de esas que se usan para grabar videos, pensando que tal vez podría captar algo que las cámaras de seguridad no podían ver. La primera ronda de esa noche fue normal. El edificio 3 se veía tranquilo, sin sonidos raros, sin olores extraños, pero pude sentir esa presencia otra vez, como si algo me estuviera observando desde las sombras entre los contenedores. Esta vez no me asusté tanto. En lugar de salir corriendo, me quedé parado en el centro de la bodega y hablé en voz alta. Si hay alguien ahí, si hay algo ahí, yo no les voy a hacer daño. Solo estoy haciendo mi trabajo. No quiero problemas con ustedes. Se escuchó un eco extraño cuando terminé de hablar, como si mis palabras hubieran rebotado en algo que no debería estar ahí. Pero no pasó nada más. Terminé la ronda y regresé a la oficina. Durante la segunda ronda, a las 12:30, las cosas empezaron a ponerse más intensas. Cuando entré al edificio 3, inmediatamente noté que el aire estaba más frío que en el resto de los edificios. No era una diferencia pequeña. Era como si hubiera entrado a un refrigerador. También había más de ese olor raro que había notado la noche anterior, más fuerte y más concentrado en la zona del fondo. Caminé despacio hacia el fondo de la bodega, grabando todo con mi cámara pequeña. Cuando llegué al lugar donde había visto la marca la noche anterior, había otra marca nueva. Esta era más larga y más profunda que la anterior, y también estaba húmeda y pegajosa al tacto. Pero lo más perturbador no era la marca, era que esta vez podía escuchar algo más que los sonidos de algo arrastrándose. Eran como susurros, muy bajitos, casi imperceptibles, pero definitivamente voces humanas susurrando cosas que no podía entender. Los susurros venían desde detrás de los contenedores más altos, desde una zona donde sabía que no había nadie, porque yo mismo había revisado. Ahí hacía apenas unos minutos, me acerqué despacio hacia donde venían los susurros grabando todo. Los sonidos se hicieron más claros conforme me acercaba, pero seguían siendo incomprensibles, como si estuvieran hablando en un idioma que no conocía, o como si las palabras estuvieran al revés. Cuando llegué al último pasillo entre los contenedores, los susurros se detuvieron abruptamente, pero en el piso, justo donde habían terminado los susurros, había algo que me hizo soltar la cámara del susto. Era un charco, no de agua, sino de algo espeso y oscuro que se veía casi negro bajo la luz de mi lámpara. El charco estaba tibio, como si acabara de formarse, y tenía un olor metálico muy fuerte. No me atreví a tocarlo, pero pude ver que tenía la consistencia de algo viscoso, como aceite pesado pero más denso. Lo más raro era que el charco se estaba moviendo, no como si algo lo estuviera agitando, sino como si tuviera vida propia. Se expandía despacio hacia los lados, formando pequeños brazos que se extendían en diferentes direcciones, como si estuviera buscando algo o tratando de alcanzar algo. Recogí mi cámara del suelo sin quitarle la vista al charco y empecé a retroceder despacio. No quería darle la espalda a esa cosa, fuera lo que fuera, pero cuando había retrocedido unos 5 pasos, escuché algo que me hizo correr sin voltear atrás. Era mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre completo: Carlos Eduardo Mendoza. Pero no había sido una voz normal. Era una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, como si hubiera viajado a través de agua o de algo denso antes de llegar a mis oídos. Corrí hacia la salida del edificio sin parar. No me importó hacer ruido. No me importó que las cámaras me vieran correr como loco. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que había visto. Revisé el video que había grabado con mi cámara. Durante los primeros minutos se veía todo normal. Yo caminando por la bodega, revisando los contenedores, acercándome al fondo, pero cuando llegaba a la parte donde había encontrado el charco, el video se volvía completamente negro.
No era que no hubiera luz, era que la cámara había dejado de grabar imagen, aunque sí había grabado sonido. En el sonido se podían escuchar claramente los susurros que yo había escuchado. Eran voces de varias personas, hombres y mujeres, susurrando al mismo tiempo cosas que no se podían entender. Y al final del video, muy claro, se escuchaba mi nombre completo siendo susurrado por una voz que no reconocí. Esa evidencia me confirmó que no estaba loco, pero también me llenó de un terror que no sabía que existía. Lo que fuera que estuviera en ese edificio sabía quién era yo. Había escuchado mi nombre completo, un nombre que no aparecía en ninguna parte visible de mi uniforme o mis identificaciones de trabajo. El resto de esa noche no hice ninguna otra ronda. Me quedé en la oficina con la puerta cerrada, viendo las cámaras y esperando que llegaran las 6 de la mañana. No podía quitarme de la cabeza la voz que había susurrado mi nombre, y no podía dejar de pensar en que fuera lo que fuera que estuviera ahí. Ahora sabía exactamente quién era yo. Cuando llegó el vigilante del día siguiente, le entregué la bitácora sin decir palabra. Otra vez anoté que todo había estado normal, aunque sabía que era mentira. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Escribir que había encontrado charcos extraños que se movían solos y voces que susurraban mi nombre. Durante el día no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz susurrando mi nombre. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir trabajando ahí sin saber qué era lo que estaba pasando. Tenía que investigar más sobre ese lugar, sobre su historia, sobre qué era lo que había ahí. Antes de que fuera una empresa de productos químicos, fui a la biblioteca municipal y pedí ayuda para buscar información sobre el terreno donde estaba construida la empresa. Lo que encontré me heló la sangre. Ese terreno había sido un cementerio municipal durante más de 50 años, desde 1920 hasta 85. No era un cementerio común, sino uno donde enterraban a las personas que no tenían familia o que no podían pagar un entierro en los cementerios principales de la ciudad. Según los archivos que encontré, el cementerio había sido cerrado en 1975 por problemas de saturación y por quejas de los vecinos sobre malos olores y condiciones insalubres. Los registros indicaban que debían haber trasladado todos los restos a otros cementerios antes de vender el terreno, pero había una nota al margen que decía que el proceso de traslado había sido parcialmente completado debido a limitaciones presupuestarias. Eso significaba que había una posibilidad de que no todos los restos hubieran sido trasladados cuando construyeron la empresa. El edificio número 3, según pude calcular comparando los mapas viejos con la distribución actual, estaba construido exactamente en el centro de lo que había sido el cementerio, donde estaban las tumbas más viejas y olvidadas. Con esta información, esa noche regresé al trabajo con una perspectiva completamente diferente. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino también una especie de respeto y tristeza por las personas que tal vez seguían ahí, que nunca habían podido descansar en paz porque nadie se había preocupado por trasladarlas adecuadamente. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de huir o evitar el edificio 3, iba a intentar comunicarme de manera respetuosa con lo que fuera que estuviera ahí. Si eran las almas de personas que habían sido enterradas en ese lugar, tal vez solo querían que alguien las reconociera, que alguien supiera que habían existido. Durante mi primera ronda esa noche, entré al edificio 3 con una actitud diferente. En lugar de caminar con miedo, caminé despacio y con respeto. Cuando llegué al fondo de la bodega, me detuve donde había visto las marcas y los charcos las noches anteriores. Si hay alguien aquí, dije en voz alta, quiero que sepan que los respeto. Sé que este lugar era su hogar antes de que fuera una empresa. No vine aquí para faltarles al respeto o para molestarlos. Solo estoy haciendo mi trabajo, pero entiendo que ustedes también tienen derecho a estar aquí. La respuesta fue inmediata. El aire se volvió más frío, pero de una manera diferente a las noches anteriores. No era un frío amenazante, sino algo más tranquilo. Los susurros empezaron otra vez, pero esta vez sonaban más claros, más pacíficos. Todavía no podía entender las palabras, pero el tono había cambiado completamente. En el piso apareció una marca nueva, pero esta era diferente a las anteriores. No era una línea de algo que se había arrastrado, sino más bien como una escritura, como si alguien hubiera tratado de escribir algo en el concreto con el dedo. Las líneas eran curvas y suaves, casi como caligrafía antigua.
Me arrodillé para examinar la marca más de cerca. Parecía decir algo, pero las letras estaban borrosas y era difícil leerlas. Pude distinguir lo que parecían ser 2 palabras. La primera se veía como gracias y la segunda como recordar. ¿Quieren que los recuerde?, pregunté. ¿Quieren que la gente sepa que estuvieron aquí? Los susurros se volvieron más fuertes, pero seguían sonando tranquilos. Y por primera vez desde que había empezado a pasar todo esto, no sentí miedo. Sentí una profunda tristeza por todas esas personas que habían sido enterradas ahí y luego olvidadas cuando construyeron la empresa encima de sus tumbas. Esa noche terminé todas mis rondas sin ningún problema. El edificio 3 siguió sintiéndose diferente, pero ya no amenazante. Era como si hubiera llegado a un entendimiento con lo que fuera que estuviera ahí. Durante los días siguientes investigué más sobre el cementerio. Encontré listas parciales de las personas que habían sido enterradas ahí. Nombres y fechas de gente que había vivido y muerto en Guadalajara décadas atrás. Eran trabajadores, gente humilde, familias enteras que habían muerto en epidemias, personas que simplemente no habían tenido suerte en la vida. Decidí hacer algo que tal vez sonaba raro, pero que sentía que era lo correcto. Compré flores baratas y las llevé al trabajo. Durante mis rondas nocturnas, dejaba algunas flores en el fondo del edificio 3, en el lugar donde había visto las marcas. También empecé a hablarles durante mis rondas, contándoles sobre cómo había cambiado la ciudad, sobre las cosas que pasaban en el mundo, cosas que tal vez les interesarían si todavía podían escuchar. Los fenómenos extraños no desaparecieron completamente, pero cambiaron mucho. Ya no eran perturbadores o amenazantes. A veces todavía escuchaba susurros, pero sonaban como conversaciones normales entre personas que se conocían bien. A veces encontraba marcas en el piso, pero parecían más como mensajes amigables que como advertencias. Una noche, aproximadamente un mes, después de que había empezado a dejar flores y a hablar con ellos, encontré algo que me confirmó que había hecho lo correcto. En el lugar donde siempre dejaba las flores, alguien había arreglado las flores secas de días anteriores en un pequeño círculo perfecto. No era algo que hubiera podido pasar por casualidad o por el viento. Alguien las había ordenado cuidadosamente, como un pequeño altar improvisado. Esa noche, cuando terminé mi ronda y estaba saliendo del edificio 3, escuché claramente una voz que me dijo, «Gracias». No fue un susurro distorsionado como las veces anteriores, sino una voz clara de mujer mayor, como la de una abuela cariñosa. Seguí trabajando en esa empresa durante casi un año más. El edificio 3 se convirtió en mi lugar favorito para hacer las rondas. Ya no sentía miedo cuando entraba ahí, sino más bien una sensación de compañía, como si tuviera amigos invisibles que cuidaban de mí, mientras yo cuidaba de ellos. Don Aurelio se sorprendió mucho cuando le conté todo lo que había pasado y cómo había cambiado la situación. Al principio no me creía, pero una noche decidió acompañarme en una ronda para verlo por sí mismo. Cuando entramos al edificio 3 juntos, inmediatamente sintió la diferencia. El aire estaba tranquilo, no había olores extraños, y aunque sí se escucharon algunos susurros suaves, sonaban como saludos amistosos. «Es increíble», me dijo mientras salíamos de ahí. En todos estos años nunca se me ocurrió que tal vez solo necesitaban que alguien los tratara con respeto. Eventualmente decidí buscar otro trabajo, no porque tuviera problemas en ese lugar, sino porque quería estudiar para ser técnico en algo, y necesitaba un horario que me permitiera tomar clases en la mañana. El día que presenté mi renuncia, fui al edificio 3 una última vez para despedirme. Llevé flores frescas, como había hecho todas las noches durante meses, y les expliqué que me iba, pero que nunca me iba a olvidar de ellos. Les dije que esperaba que la persona que fuera a tomar mi lugar también los tratara con el respeto que se merecían. Cuando estaba saliendo del edificio esa última noche, encontré algo en el piso junto a la puerta. Era una piedra pequeña, pulida y suave, que definitivamente no había estado ahí cuando entré. Era del tipo de piedra que se usaba para marcar las tumbas hace muchos años, cuando la gente no tenía dinero para lápidas de mármol. Me llevé esa piedra a casa y todavía la tengo. La guardo en mi escritorio como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente, pero que no por eso dejan de ser reales y de merecer nuestro respeto. Ahora, cada vez que paso por la zona industrial donde está esa empresa, pienso en mis amigos invisibles del edificio 3. Espero que el nuevo vigilante nocturno haya entendido que lo que pasa ahí no es algo de qué asustarse,
sino algo de qué cuidar, porque al final, todos merecemos ser recordados. Todos merecemos que alguien sepa que existimos, aunque sea mucho tiempo después de que ya no estemos aquí. Y esa es mi historia. Pueden creerla o no, pero les aseguro que cada palabra es verdad. Los trabajos de turno de noche te enseñan que el mundo es mucho más complejo de lo que parece durante el día, y que a veces las cosas más importantes son las que no se pueden ver, pero sí se pueden sentir. Antes de contarles lo que me pasó en el Hospital San Rafael, quiero dejar en claro que todo lo que van a leer es completamente real. No estoy inventando nada ni exagerando para hacerla más interesante. Esto me ocurrió a mí, Carlos Eduardo Morales Jiménez, originario de Puebla, durante los 6 meses más extraños de mi vida, como guardia de seguridad nocturno. Tenía 28 años cuando tomé ese trabajo, pensando que sería fácil, caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y cuidar que no entraran personas extrañas. Nunca imaginé que también tendría que lidiar con cosas que no debían estar ahí. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez y nací en la ciudad de Puebla. Todo comenzó en marzo de este año, cuando me quedé sin trabajo después de que cerraran la fábrica textil, donde había estado laborando por 4 años. Mi esposa Leticia acababa de tener a nuestra segunda hija. Y con 2 niñas pequeñas en casa, no podía darme el lujo de estar mucho tiempo sin ingresos. Fue mi compadre Raúl quien me contó del trabajo en el Hospital San Rafael. Están buscando un guardia de seguridad para el turno nocturno, me dijo mientras tomábamos un café en su cocina. Es de 10 de la noche a 6 de la mañana y pagan bien. Eso sí, tienes que estar solo toda la noche. Pero es un hospital, ¿qué tan malo puede ser? Si hubiera sabido la respuesta a esa pregunta, nunca habría aceptado el trabajo. El Hospital San Rafael era un edificio viejo de 3 pisos que había sido construido en los años 60. Estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, rodeado de casas antiguas y árboles grandes que hacían que durante el día se viera muy pacífico, pero de noche, con sus ventanas oscuras y sus pasillos largos, tenía algo que me ponía nervioso desde el primer momento que lo vi. El supervisor de seguridad, un señor mayor llamado Don Patricio, me explicó mis funciones el primer día. Tu trabajo es sencillo, Carlos. Tienes que hacer rondas cada hora por los 3 pisos del hospital, revisar que todas las puertas estén bien cerradas, que no haya luces prendidas donde no deben estar, y cuidar que no entre nadie que no deba estar aquí. Me entregó un juego de llaves, una linterna grande y un radio portátil para comunicarme con la central de seguridad en caso de emergencia. Una cosa más, me dijo don Patricio antes de irse. Si escuchas o ves algo raro durante la madrugada, primero usa el radio. No trates de investigar por tu cuenta. Este hospital es muy viejo y a veces pasan cosas que no tienen explicación lógica. En ese momento pensé que se refería a los sonidos normales de un edificio viejo, tuberías que crujen, el viento que mueve las ventanas, cosas así. Mi primera noche fue relativamente tranquila. El hospital tenía una distribución sencilla. En la planta baja estaba la recepción, la farmacia, algunas oficinas administrativas y la morgue. En el segundo piso estaban los consultorios médicos, los laboratorios y las salas de rayos X. El tercer piso era donde habían estado las habitaciones de los pacientes, cuando el hospital funcionaba a su máxima capacidad, pero ahora la mayoría estaban cerradas y solo se usaban para almacenar equipo médico viejo. Durante mis primeras rondas todo parecía normal. Los pasillos estaban bien iluminados con luces de emergencia que se encendían automáticamente cuando se hacía de noche. Mis pasos resonaban en el piso de mosaico y el sonido se perdía en la distancia de los corredores largos. De vez en cuando escuchaba el zumbido de los refrigeradores, donde guardaban las medicinas, o el sonido del sistema de ventilación que mantenía el aire circulando por todo el edificio. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. Estaba en el segundo piso, revisando que las puertas de los consultorios estuvieran bien cerradas, cuando escuché lo que parecía ser el sonido de una camilla moviéndose. Era ese sonido característico de las ruedas de metal girando sobre el piso, acompañado del chirrido metálico que hacen cuando una de las ruedas está un poco trabada. Me detuve en seco y escuché con atención. El sonido venía del primer piso, cerca de donde estaba la morgue.
Pensé que tal vez algún doctor había llegado tarde para revisar algo. Aunque era raro porque normalmente avisaban a seguridad. Cuando iban a entrar fuera del horario normal, bajé las escaleras despacio, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al primer piso, todo estaba en silencio. Revisé toda el área, incluyendo la morgue, pero no había nadie ahí. Todas las puertas estaban cerradas con llave, exactamente como las había dejado en mi ronda anterior. Pensé que tal vez el sonido había venido de afuera, de la calle, y que los ecos del edificio me habían confundido sobre su origen. El resto de esa primera noche pasó sin más incidentes, pero el sonido de la camilla se me quedó grabado en la mente. Durante todo el día siguiente no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese chirrido metálico, moviéndose por los pasillos del hospital. La segunda noche llegué más temprano, como a las 9:30. Don Patricio ya estaba terminando su turno y me saludó, con la misma cara seria de siempre. «¿Cómo te fue ayer, Carlos?», me preguntó. «Bien, don Patricio», le dije, aunque escuché un sonido raro como a las 2 de la mañana. Parecía una camilla moviéndose. Él me miró fijo por unos segundos y luego asintió lentamente. «Ah, ya empezaste a escuchar a doña Carmen», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién es doña Carmen?», le pregunté, pero don Patricio ya estaba recogiendo sus cosas. «Después te cuento, muchacho. Ahora tengo que irme. Solo recuerda lo que te dije. Si pasa algo raro, usa el radio primero». Esa noche decidí prestar más atención a todos los sonidos del hospital. Durante las primeras horas todo estuvo normal, pero cuando llegaron las 2 de la mañana, mi cuerpo ya estaba tenso esperando escuchar de nuevo el sonido de la camilla. Y no me equivoqué. A las 2:15 en punto, comenzó de nuevo. El sonido de ruedas metálicas girando sobre el piso de mosaico, acompañado de ese chirrido característico. Esta vez el sonido era más claro, y pude determinar que venía del primer piso, pero se movía. Empezaba cerca de la morgue, y se desplazaba lentamente hacia el área de recepción. Bajé las escaleras con cuidado, alumbrado con mi linterna aunque las luces de emergencia estaban encendidas. Quería ver quién estaba moviendo esa camilla. Y por qué no, había avisado que estaría en el hospital. Cuando llegué al primer piso el sonido se detuvo de inmediato. Era como si quien estuviera empujando la camilla se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y hubiera decidido parar. Revisé todo el piso metro por metro, abriendo cada puerta, alumbrando cada rincón, pero no encontré a nadie. Tampoco encontré ninguna camilla fuera de su lugar. Todas estaban exactamente donde debían estar, en la morgue y en el área de emergencias. Lo más extraño era que el silencio después del sonido era total. No se escuchaba ni siquiera la respiración de otra persona, ni pasos alejándose ni puertas cerrándose. Solo silencio completo, como si el sonido hubiera salido de la nada y hubiera regresado a la nada. Decidí usar el radio para reportar lo que había escuchado. «Central aquí, Hospital San Rafael», dije. Escuché sonidos de una camilla moviéndose en el primer piso, pero no encuentro a nadie. La voz que me contestó sonaba soñolienta. «Recibido, San Rafael. ¿Encontraste signos de entrada forzada o algo fuera de lugar?» «Negativo, Central. Todo está en orden, pero definitivamente escuché una camilla moviéndose». «Entendido. Mantente alerta y reporta cualquier otra anomalía». El resto de esa noche la pasé más nervioso que la anterior. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada sonido normal del edificio me sobresaltaba. Cuando llegaron las 6 de la mañana y don Patricio vino a relevarme, debí haber tenido cara de no haber dormido en días. «Ya la escuchaste de nuevo, ¿verdad?», me dijo don Patricio en cuanto me vio. «Sí, don Patricio. Anoche volví a escuchar la camilla, pero cuando bajé a revisar no había nadie». Él se sentó en la silla de la recepción y suspiró hondo. «Carlos, lo que te voy a contar tal vez no te lo creas, pero otros guardias han escuchado lo mismo que tú. Siempre es alrededor de las 2 de la mañana. Siempre suena como una camilla moviéndose, y nunca encuentran a nadie». «¿Pero quién es doña Carmen?», le pregunté de nuevo. Don Patricio se frotó la cara con las manos antes de responder. Carmen Delgado era una enfermera que trabajó aquí por más de 30 años. Era una mujer muy dedicada. Siempre llegaba temprano y se iba tarde. Conocía cada rincón de este hospital mejor que nadie. Hace como 5 años, una noche estaba trabajando sola en el área de emergencias cuando le dio un infarto. La encontraron al día siguiente sentada en su silla, como si solo se hubiera quedado dormida. ¿Y usted cree que
No sé qué creer, Carlos. Lo único que sé es que desde entonces, los guardias nocturnos escuchan sonidos de camillas moviéndose, siempre a la misma hora, siempre en el primer piso. Algunos dicen que han visto una figura vestida de blanco caminando por los pasillos. Otros han escuchado su voz llamando a doctores que ya no trabajan aquí. Durante todo ese día no pude sacar de mi mente la historia de doña Carmen, una enfermera que había dedicado su vida a cuidar a otros, que había trabajado en ese hospital por 30 años y que había fallecido mientras hacía lo que más le gustaba. Tal vez su espíritu seguía ahí, siguiendo con su rutina nocturna, moviendo camillas y preparando todo para el día siguiente, sin darse cuenta de que ya no era necesario. La tercera noche llegué al hospital con una mezcla de curiosidad y nervios. Parte de mí quería ver si realmente podría encontrarme con doña Carmen, pero otra parte tenía miedo de lo que pudiera pasar. Decidí llevar una libreta pequeña para anotar la hora exacta de cualquier sonido, extraño que escuchara, pensando que tal vez podría encontrar un patrón. Las primeras horas pasaron tranquilas. Hice mis rondas normales por los 3 pisos, revisando puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera en orden. El hospital estaba más silencioso que las noches anteriores, tanto que podía escuchar mis propios pasos resonando en los pasillos, largos como si fueran ecos de otra persona caminando detrás de mí. A las 2 de la mañana en punto, justo como don Patricio había dicho, comenzaron los sonidos, pero esta vez no fue solo la camilla. Primero escuché pasos suaves, como los de alguien que usa zapatos de goma, esos que usan las enfermeras para no hacer ruido. Los pasos venían del primer piso y se movían con propósito, como si la persona supiera exactamente a dónde iba. Bajé las escaleras más despacio que las noches anteriores, tratando de no hacer ruido. Quería escuchar mejor lo que estaba pasando. Los pasos se detuvieron cerca del área de farmacia, y entonces escuché algo que me heló: la sangre, el sonido de alguien abriendo y cerrando cajones, como buscando algo específico. Cuando llegué al primer piso, todos los sonidos se detuvieron de inmediato. Revisé el área de farmacia con cuidado, alumbrando con mi linterna cada cajón, cada estante. Todo estaba exactamente como debía estar, pero había algo diferente en el ambiente. El aire olía ligeramente a alcohol y a ese olor característico de los hospitales, pero más fuerte de lo normal, como si alguien acabara de limpiar toda el área. Me quedé parado ahí por varios minutos, esperando a ver si los sonidos continuaban, pero todo permaneció en silencio. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las puertas del área de suministros médicos estaba ligeramente entreabierta. Yo había revisado esa puerta en mi ronda anterior y estaba completamente seguro de que estaba cerrada. Me acerqué con cuidado y la abrí completamente. Adentro había estantes llenos de suministros médicos, gasas, jeringas, medicamentos, todo perfectamente ordenado. Pero en el piso había algo que no debía estar ahí: huellas húmedas, como si alguien con zapatos mojados hubiera caminado por ese cuarto. Las huellas eran pequeñas y tenían la forma característica de zapatos de enfermera. Conducían desde la entrada del cuarto hasta uno de los estantes del fondo, y luego regresaban a la puerta. Toqué una de las huellas con mi dedo. Estaba húmeda y fría, como si acabaran de hacerse. Decidí seguir las huellas para ver hacia dónde llevaban. Salían del cuarto de suministros y se dirigían por el pasillo hacia el área de emergencias. Caminé siguiéndolas con mi linterna y pude ver que eran muy claras sobre el piso de mosaico. Pero lo más extraño era que las huellas se iban haciendo cada vez más tenues, como si la persona que las había hecho se estuviera desvaneciendo. Las huellas terminaban exactamente enfrente de la puerta del área de emergencias, el lugar donde don Patricio me había dicho que habían encontrado a doña Carmen. Me quedé ahí parado, mirando esa puerta cerrada, sintiendo que algo estaba observándome desde el otro lado. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. ¿Doctor Ramírez? Era una voz suave, de mujer mayor, que venía de adentro del área de emergencias. Doctor Ramírez, ¿necesita que prepare la sala 3? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No había nadie en el hospital aparte de mí, y definitivamente no había ningún doctor Ramírez. Pero la voz sonaba tan real, tan cercana, como si hubiera una persona parada justo del otro lado de la puerta. «Señora», dije con voz temblorosa, «¿hay alguien ahí?». La voz se cayó inmediatamente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía
escuchar el sonido de la sangre corriendo por mis oídos. Me quedé ahí por lo que me pareció una eternidad, esperando a que la voz hablara de nuevo. Pero no pasó nada. Saqué mi juego de llaves y abrí la puerta del área de emergencias. Adentro todo estaba oscuro y silencioso. Alumbré con mi linterna cada rincón, cada camilla, cada mesa de instrumentos. Todo estaba en perfecto orden, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Era como si alguien acabara de estar ahí y hubiera salido justo antes de que yo entrara. En una de las mesas de trabajo había un expediente médico abierto. Me acerqué para verlo mejor y me di cuenta de que era muy viejo, de varios años atrás. El nombre del paciente era borroso, pero podía leer la fecha. Era de la época en que doña Carmen todavía trabajaba en el hospital. Alguien había puesto ese expediente ahí recientemente, porque no tenía polvo como el resto de las cosas que llevaban tiempo sin usarse. Cerré el expediente y lo dejé donde estaba. Salí del área de emergencias y cerré la puerta con llave. Pero antes de irme, dije en voz alta: «Doña Carmen, si es usted, yo solo soy el guardia nocturno. No le voy a hacer daño y no le voy a faltar al respeto». No sé por qué dije eso, pero sentía que era importante hacerle saber que no era una amenaza. El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude sacar de mi mente la voz que había escuchado. Sonaba tan real, tan preocupada por hacer bien su trabajo. Era la voz de alguien que había dedicado su vida a cuidar a otros y que seguía tratando de hacerlo, aunque ya no estuviera físicamente presente. Al día siguiente le conté todo a don Patricio. Para mi sorpresa, él no parecía sorprendido. «El doctor Ramírez trabajó aquí por muchos años», me dijo. Era el médico favorito de doña Carmen. Siempre trabajaban juntos en los casos más difíciles. Él se jubiló como un año antes de que ella falleciera. ¿Y usted cree que ella no se ha dado cuenta de que ya no está aquí? Es posible, Carlos. Tal vez para ella el tiempo se detuvo en esa noche cuando le dio el infarto. Tal vez sigue pensando que tiene que estar lista para cuando llegue el doctor Ramírez en la mañana. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en doña Carmen. Investigué un poco sobre ella y descubrí que había sido una enfermera muy respetada. Los doctores que habían trabajado con ella la recordaban como una persona muy profesional, siempre dispuesta a quedarse horas extras si era necesario, siempre preocupada por el bienestar de los pacientes. La cuarta noche decidí que si volvía a escuchar su voz trataría de hablar con ella. Tal vez lo único que necesitaba era que alguien le dijera que ya podía descansar, que su trabajo había terminado y que había sido bien hecho. Esa noche los fenómenos comenzaron más temprano. A las 11:30 ya podía escuchar pasos suaves en el primer piso. Esta vez no bajé inmediatamente. Me quedé en la recepción, esperando a ver qué pasaba. Los pasos se movían con el mismo patrón de las noches anteriores. Primero hacia la farmacia, después hacia el área de suministros, y finalmente hacia emergencias. A medianoche escuché de nuevo el sonido de la camilla moviéndose. Esta vez era más prolongado, como si estuviera siendo empujada desde la morgue hasta el área de emergencias. El sonido de las ruedas sobre el piso era muy claro, acompañado de ese chirrido metálico que ya conocía bien. Decidí bajar para tratar de ver qué estaba pasando. Cuando llegué al primer piso, vi algo que nunca olvidaré. Al final del pasillo, cerca del área de emergencias, había una figura vestida de blanco. Era una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un chongo, usando un uniforme de enfermera viejo, de esos que usaban hace algunos años. Estaba empujando una camilla vacía, moviéndola con cuidado hacia la puerta de emergencias. Su forma era un poco transparente, como si estuviera hecha de niebla, pero podía ver claramente sus movimientos, su postura, la forma concentrada en que hacía su trabajo. Me quedé parado al principio del pasillo, sin atreverme a moverme. Ella no parecía haberse dado cuenta de que yo estaba ahí. Siguió empujando la camilla hasta ponerla en su lugar, exacto frente a la puerta de emergencias, y luego se enderezó y se limpió las manos en su uniforme, como si hubiera terminado una tarea importante. Fue entonces cuando se volteó y me vio. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento ninguno de los dos se movió. Su cara tenía una expresión de sorpresa, como si no esperara ver a alguien ahí, pero no parecía asustada ni molesta, solo confundida. «¿Usted es el nuevo guardia?», me preguntó con la misma voz suave que había escuchado la noche anterior. «Sí, señora», le dije tratando de mantener la voz calmada. «Soy Carlos, el guardia nocturno». Ella sonrió ligeramente. «Mucho gusto, Carlos».
Yo soy Carmen Delgado, enfermera de este hospital. ¿El doctor Ramírez ya llegó? Tengo todo listo para la cirugía de emergencia de las 3 de la mañana. En ese momento entendí que para ella el tiempo realmente se había detenido. Seguía viviendo esa última noche, esperando al doctor Ramírez, preparando todo para una cirugía que nunca iba a suceder. Doña Carmen, le dije con mucho respeto, el doctor Ramírez ya no trabaja aquí. Se jubiló hace algunos años. Ella me miró con confusión, como si no pudiera entender lo que le estaba diciendo. ¿Se jubiló? Pero si hoy trabajamos juntos en la operación del señor González. Él me dijo que vendría temprano mañana para revisar al paciente de la sala 5. Me acerqué un poco más a ella, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía como loco. Doña Carmen, ¿qué fecha cree que es hoy? Es 15 de marzo del 2019, me respondió sin dudar. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Se siente bien, joven Carlos? Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Para doña Carmen seguía siendo esa noche de marzo cuando había trabajado hasta tarde y había sufrido el infarto. En su mente, nunca había pasado de ese momento. Llevaba 5 años repitiendo la misma rutina, preparando el hospital para un día que nunca llegaba. Doña Carmen, le dije con mucha gentileza, han pasado varios años desde esa noche. El hospital ha cambiado mucho. Ya no hay tantos pacientes como antes. Y muchos doctores se han jubilado o se han ido a otros lugares. Ella me miró con tristeza en los ojos. Pero yo tengo que trabajar. Los pacientes me necesitan. El doctor Ramírez cuenta conmigo. Si no estoy aquí, ¿quién va a preparar las medicinas? ¿Quién va a tener listos los instrumentos para las cirugías? En ese momento me di cuenta de lo dedicada que había sido doña Carmen a su trabajo. Incluso después de haber fallecido, su primera preocupación seguía siendo cuidar a los pacientes. No podía descansar porque sentía que tenía una responsabilidad que cumplir. Doña Carmen, le dije, usted fue una enfermera extraordinaria. Trabajó aquí por 30 años y todos los doctores y pacientes la querían mucho. Usted hizo su trabajo perfectamente, mejor que nadie. Ya es hora de que descanse. Pero los pacientes... empezó a decir, pero yo la interrumpí suavemente. Los pacientes están bien cuidados, doña Carmen. Hay otras enfermeras jóvenes que aprendieron de usted, que siguieron su ejemplo. Usted les enseñó cómo hacer bien el trabajo. Ya no necesita preocuparse más. Ella se quedó callada por un momento, mirando alrededor del pasillo, como si estuviera viendo el hospital por primera vez en años. ¿De verdad hice un buen trabajo? Me preguntó con una voz muy pequeña. El mejor trabajo que se puede hacer, le aseguré. Usted salvó muchas vidas, ayudó a muchas familias, y siempre fue la primera en llegar y la última en irse. Nadie puede pedirle más de lo que usted ya dio. Doña Carmen sonrió entonces, una sonrisa triste pero llena de paz. Estoy muy cansada, joven Carlos. Llevo tanto tiempo trabajando que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que descansé. Entonces es hora de que descanse, doña Carmen. Usted se lo merece más que nadie. Ella asintió lentamente y caminó hacia la camilla que había estado empujando. Se sentó en el borde y me miró una última vez. ¿Me promete que si alguien necesita ayuda aquí en el hospital, usted los va a cuidar? Se lo prometo, doña Carmen. Voy a cuidar este lugar con el mismo cariño que usted lo hizo. Gracias, Carlos, me dijo. Creo que ya puedo irme a casa. Cerró los ojos y su figura empezó a volverse más transparente, como si fuera disolviéndose lentamente. En unos segundos había desaparecido completamente, y solo quedé yo parado en el pasillo, junto a una camilla vacía que ahora parecía completamente normal. El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores. No era un silencio inquietante o lleno de tensión, era un silencio pacífico, como el que se siente cuando algo que había estado roto finalmente se había arreglado. Durante el resto de esa noche no escuché ningún sonido extraño. No hubo pasos en los pasillos, no hubo camillas moviéndose, no hubo voces llamando a doctores que ya no estaban ahí. El hospital se sintió realmente vacío por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí. Al día siguiente le conté todo a don Patricio. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, como si hubiera estado esperando escuchar esa historia por mucho tiempo. Creo que hiciste lo correcto, Carlos, me dijo cuando terminé de contarle. Doña Carmen necesitaba que alguien le dijera que había hecho un buen trabajo, que ya podía descansar. Tal vez ninguno de nosotros pensó en decírselo antes. ¿Cree que realmente se fue? Creo que sí.
Los otros guardias que han trabajado aquí después de esa noche dicen que ya no escuchan nada extraño. El hospital está tranquilo por las noches. Don Patricio tenía razón. Las siguientes semanas trabajé en el Hospital San Rafael. Fueron completamente normales. Hacía mis rondas cada hora. Revisaba puertas y ventanas, y el edificio se comportaba como lo que era. Un hospital viejo pero normal, sin sonidos inexplicables ni apariciones. Pero a veces, durante mis rondas por el primer piso, me detenía frente al área de emergencias y decía en voz baja: «Gracias por cuidar este lugar, Doña Carmen. Espero que esté descansando bien». Trabajé en el Hospital San Rafael por 6 meses completos. Cuando conseguí un trabajo de día en una oficina de gobierno, con mejor horario para estar con mi familia, dejé el hospital con una mezcla de alivio y nostalgia. Había sido una experiencia que me cambió la forma de ver muchas cosas. Antes de irme, don Patricio me dio una fotografía vieja que había encontrado en los archivos del hospital. Era de una celebración de fin de año del personal médico, tomada varios años atrás. En la foto había muchos doctores y enfermeras sonriendo, y en el centro, con una sonrisa amable y ojos bondadosos, estaba Doña Carmen. «Quiero que te la lleves», me dijo don Patricio, «para que recuerdes que a veces las personas siguen cuidando a otros incluso después de que ya no pueden hacerlo físicamente». Esa fotografía ahora está en mi casa, en una repisa de la sala. Cada vez que la veo, recuerdo a Doña Carmen Delgado, la enfermera que amaba tanto su trabajo que no podía dejarlo ni siquiera después de la muerte. Recuerdo su dedicación, su preocupación por los pacientes, y la paz que se reflejó en su cara cuando finalmente pudo descansar. A veces, cuando paso por el Hospital San Rafael durante el día, miro hacia las ventanas del primer piso y me pregunto si otros trabajadores han tenido experiencias similares a la mía. Pero ya no hay guardias nocturnos reportando sonidos extraños. El hospital está tranquilo durante las noches como debe ser. Mi experiencia con Doña Carmen me enseñó que no todos los espíritus que quedan en este mundo son malvados o peligrosos. Algunos son simplemente almas dedicadas que no pueden soltar las responsabilidades que tenían en vida. A veces solo necesitan que alguien les diga que hicieron un buen trabajo, que cumplieron con su deber, y que ya es hora de descansar. También me enseñó que el amor por el trabajo y la dedicación a cuidar a otros pueden ser tan fuertes que trascienden incluso la muerte. Doña Carmen siguió siendo enfermera durante 5 años después de haber fallecido, no porque estuviera atrapada por fuerzas malignas, sino porque no podía concebir un mundo donde ella no estuviera ahí para ayudar a quien la necesitara. Ahora, cada vez que escucho historias de hospitales embrujados o edificios con apariciones, no siento miedo automáticamente. Primero me pregunto, ¿quién era esa persona en vida? ¿Qué los motivaba? ¿Qué responsabilidades sentían que tenían que cumplir? A veces detrás de cada fantasma hay simplemente alguien que amaba tanto lo que hacía que no puede dejarlo ir. Esta es mi historia, tal como la viví durante esos 6 meses en el Hospital San Rafael. Cada palabra es verdad, y si algún día ustedes se encuentran trabajando de noche en un lugar donde sienten presencias extrañas, recuerden tratarlas con respeto. Tal vez solo sean personas dedicadas que necesitan que alguien les diga que ya cumplieron con su deber, que ya es hora de descansar. Doña Carmen Delgado fue una de las mejores enfermeras que tuvo el Hospital San Rafael. Espero que donde quiera que esté ahora, finalmente esté descansando como se lo merecía.